Que tenemos asignadas son la de los dones espirituales. Yo quiero que usted vaya de momento al Salmo 68, 18. Antes de leer el Salmo, quiero, en lo que nos ha tocado hablar durante estas semanas, en los estudios que hemos dado tanto aquí en la iglesia como en la casa, transmitiendo desde la casa, ya que nosotros no tenemos servicio los sábados y me toca transmitir el estudio desde los sábados en la casa. Lastimosamente el estudio del sábado pasado no pude subirlo porque equivocadamente le di donde no tenía que darle y se borró el estudio, no aparece. Pero pienso volverlo otra vez a grabar para que no se pierda la sintonía. Durante este tiempo que hemos estado hablando, hermano, que empezamos sobre los dones espirituales, aunque no hemos entrado de lleno en lo que es la función de los dones, cuáles dones se piensa que están operativos en la iglesia, cuáles se piensa que han desaparecido, cuáles ministerios como dones están operativos y cuáles no, las distintas corrientes de interpretación, los extremistas, los moderados y los conservadores, lo que piensan sobre este aspecto. En todo este transcurso, hermano, hemos hablado de lo que es el protoevangelio, el evangelio anunciado allá en Génesis capítulo 3, verso 15, que es lo que exegéticamente se le llama el protoevangelio, que es el primer evangelio que se anuncia al hombre como forma de redimir y salvar al hombre. Luego también tocamos lo que es el pariente redentor, la importancia y la necesidad del pariente redentor y el pariente más cercano que tiene el hombre, y la razón por la que Dios comenzó a hablar de ese pariente redentor allá en el libro de Ruth, de Esther. Cristo como sustituto, y tiene que ver directamente con ese pariente redentor. Cristo como intercediendo o intermediario por nosotros. Hemos tocado el tema de la encarnación, Dios entre los hombres, Jesús encarnado o Jesús engendrado, que es lo que dice el libro de Mateo y el libro de Hebreo. Jesús con los mismos atributos de Dios, y eso lo encontramos tanto en Filipenses capítulo 2 como en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 y otro texto más, como lo que el Evangelio de Juan habla en su primer capítulo, hasta llegar en que ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. También hemos tocado y hemos señalado a la iglesia sentada juntamente con Cristo, pero nosotros físicamente estamos en la tierra. O sea, la forma en que Dios ve a la iglesia en el tiempo, la forma en que Dios nos ha visto a nosotros y ha declarado que nosotros en el lugar en el que nosotros estamos. La derrota del diablo, y hemos explicado a qué se refiere la Biblia cuando habla de la derrota de Satanás. La derrota de la muerte, y en eso recuerdo la célebre pregunta que hice, que ¿cuándo vencerá totalmente el cristiano la muerte? A lo que el apóstol Pablo respondió en 1 Corintios capítulo 15, verso 54. ¿Cuándo será vencida totalmente la muerte por el cristiano? Cuando se efectúe la resurrección. Entonces nosotros vamos a proclamar dónde está muerte
y nos vamos a declarar en victoria, porque ya la muerte no tendrá señorío sobre la iglesia de Cristo. La resurrección, un tema sumamente importante, hermano, y un tema clave de la Biblia, que es la resurrección. Los antiguos, lo de la primera dispensación o lo que están en el primer testamento, hablaron de la resurrección y creyeron en la resurrección, pero hoy nosotros somos testigos de esa resurrección. Ellos no fueron testigos de la resurrección, nosotros sí somos testigos de la resurrección por el hecho histórico. Nosotros sabemos que Cristo históricamente existió, no porque la Biblia lo dice, sino porque el aspecto secular lo dice. Antes de yo saber que por la Biblia que Cristo había nacido, hermano, aunque lo oía en la iglesia, cuando usted lee la historia se da cuenta de que los historiadores dicen antes de y después de. Quiere decir que está establecido históricamente que existió un personaje que fue dado muerte por los romanos y que fue una muerte tan cruel que la historia secular lo registró. Y por último, hablamos sobre la adopción. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y cuando menciono esto, hermano, me refiero en que la Biblia se le llama hijo a tres tipos de seres. Adán, por creación, porque Dios se tomó su tiempo para hacerlo. A los ángeles, que también son criaturas creadas. Y también a Jesús, que fue engendrado. Y luego, según lo que dice Juan, capítulo 1, verso 12, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, pero a través de el sacrificio de Cristo. O sea que usted no tiene la imagen de Dios, sino la imagen de su progenitor, que es Adán. En Adán todos morimos, pero en Cristo somos todos vivificados. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, cuando usted va al Salmo 68, Salmo 68, verso 18, y dice el salmista: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Cuando usted va al libro de Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios, se da cuenta que Pablo toma estas palabras que escribe el salmista y Pablo empieza a establecer lo que para él es una verdad esencial. Una verdad tan esencial que Pablo la tomó tan en cuenta que Pablo comenzó a escribir sobre esto. Recuerda, hermano, que yo le he dicho que entre el primer testamento, lo que se le llama Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, hay un hilo conector que conecta todas las escrituras. Las escrituras no están divorciadas, hermano. Las escrituras están comprometidas y casadas por donde quiera que usted la mire. Todos los temas de la Biblia están estrechamente unidos. De ahí que nosotros no podemos sacar una doctrina de un verso bíblico. Si la doctrina que usted saca apoyada en un verso bíblico contradice todo el contexto de lo que la Biblia enseña, entonces usted está cometiendo el error de una mala exégesis y de una mala interpretación. Todos los temas de la Biblia, hermanos, están unidos como nosotros tenemos nuestras neuronas en el cerebro que funcionan acorde y al compás todas para registrar tanto información como para discriminar también información. Entonces, para Pablo esto es una verdad tan esencial que dice claramente que todo lo bueno
que pueda tener una persona es un don de la gracia de Dios. Todo lo que usted pueda tener, todo lo que usted pueda ser, es un don de la gracia de Dios. Por eso yo primero comencé y hice alusión a la salvación, que es el primer don que Dios le ha dado al hombre. Y no hay un don mayor que ese, que la salvación. Luego de que Dios lo salva, también le da el don de su Espíritu para que habite en usted, que es un don procedente del cielo. Entonces todo lo bueno que usted pueda tener, o todo lo bueno que usted pueda hacer por lo que usted tiene, es un don que depende exclusivamente de la gracia de Cristo o de la gracia de Dios en Cristo. El apóstol Pablo, hermano, para probar lo que él está diciendo, Pablo cita ese salmo que nosotros hemos leído, el Salmo 68:8, con una variante muy significativa. Fíjese que cuando usted va a Efesios capítulo 8, capítulo 4, verso 8, Pablo no cita todo el Salmo. Pablo cita una parte del Salmo para él probar lo que él está tratando de transmitir. Este pasaje describe la vuelta de un rey conquistador. El pasaje que nosotros hemos leído del Salmo está describiendo claramente el regreso de un rey conquistador. Este rey conquistador asciende a las alturas, es decir, escala la escalera empinada del monte de Sión por las calles de la santa ciudad. Pero detrás de este rey conquistador le sigue una columna impresionante de prisioneros de guerra. ¿Usted sabía, hermano, que usted es un prisionero de guerra? Si usted no fuera un prisionero de guerra, usted no estaría en este lugar. Desfila por la calle con sus prisioneros encadenados, que son la prueba, hermano, de su poder. Si Cristo murió y no hubiese resucitado, entonces hubiese quedado demostrado que en Cristo no había ningún poder y que era un simple hombre como usted y como yo, que está sujeto por su nacimiento a la muerte y que está sujeto por la circunstancia a la muerte, pero que no tiene poder sobre la resurrección, o no tiene poder para poder resucitar y no tiene poder como consecuencia sobre la muerte. Ahora se demuestra todo lo contrario. ¿Qué es lo que Cristo demuestra en esta caminata victoriosa? Primero, que como usted, hermano, y yo hemos sido vendidos al pecado. Y como vendido al pecado, nosotros hemos sido esclavos, que es lo que el apóstol Pablo reitera una y otra vez. Los que están allá afuera tienen un Señor. Y ese Señor lo mantiene esclavo mediante el pecado. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen sobre los que no están en la luz, que son hijos de las tinieblas. Y quien representa la tiniebla, según las Sagradas Escrituras, es Satanás. Entonces, por ende, si son hijos de las tinieblas, son hijos del diablo. Así lo llama la Biblia. Y la Biblia enseña que todo el que peca, practica el pecado, es del diablo. Ahora, usted, hermano, no es del diablo, pese a que usted pueda pecar. Usted ha sido salvo y es salvo y será salvo. Y te puede preguntar, hermano, ¿y cómo es eso? Cristo lo ha salvado. Cristo lo está salvando. Y Cristo lo salvará. ¿Cuándo Cristo lo salvará de una forma absoluta? Cuando nosotros seamos levantados. Ahora, mientras nosotros estemos aquí, hermano, estamos sujetos al pecado. Estamos sujetos a pecar. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, si pecamos,
abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. El autor de los Hebreos dice que Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Cristo es el fiscal, que no está como acusador, sino como defensor, para presentar una buena causa por usted y por mí cuando nosotros pequemos. Ahora, si usted se convierte en un practicante del pecado, quiere decir que ha desplazado de su corazón a Cristo y lo ha sustituido por esa práctica que usted está cometiendo, que aparentemente nadie sabe, pero es que en su momento Dios se encargará de traer a la luz. No hay obra, hermano, que nosotros hagamos aquí en la tierra que no se sepa algún día. Robó, mintió, estafó, no importa lo que usted haga. Si lo hizo lejos, si lo hizo cerca, llegará el momento en que esa obra, cuando usted menos piensa, Dios permitirá que salga a la luz. No quiere decir que usted no se haya arrepentido. Dios se ha arrepentido, pero el pecado tiene su consecuencia, hermano. Ay, no fue que pequé y Dios perdóname. Las consecuencias le van a venir. Dios lo va a perdonar. El Señor lo va a volver a limpiar con su sangre. Lo va a volver a poner en la posición donde usted estaba. Pero usted va a cosechar lo que sembró. Por esa razón, la Biblia nos reitera una y otra vez que tengamos cuidado con lo que nosotros sembramos. Ahora, nosotros somos cristianos y hermanos, pecamos. Pero de pecar a practicar el pecado, hay una diferencia muy amplia. Los que están allá afuera, que viven sometidos al pecado y viven practicando el pecado, están en una condición de oscuridad y pertenecen a un reino distinto, que es al reino que nosotros no pertenecemos. Porque nosotros pertenecemos, según el apóstol Pablo, al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Ahora bien, hermano, lo que demuestra el poder de este conquistador es que este conquistador viene a la ciudad, conquista la ciudad, liberta a los esclavos, pero a su vez lo hace esclavo de sí mismo. Pero ahora lo hace esclavo con derecho a poseer todo lo que es del rey. Todo lo que es mío y de mi reino, yo te lo voy a dar, a pesar de que te he hecho mi esclavo. Pero ahora eres un esclavo con derecho, no un esclavo sin derecho. Y eso, hermano, demuestra el poder conquistador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la diferencia entre lo que Pablo cita en Efesios y lo que cita el Salmo es que el rey del Salmo habla a continuación de los dones que recibe el conquistador. Allí los dones los recibe el rey. Pero cuando Pablo los cita, el rey es quien da los dones. Cuando usted va, hermano, cuando usted piensa en los reyes que vivieron en esa dispensación, usted se da cuenta que todo era de los reyes. Y los reyes no daban nada a nadie o a pocas personas si no recibían primero un bienestar. Pablo cambia por dar la palabra Dios, dar dones a los hombres. El primer testamento, el rey conquistador exigía y recibía dones de la población. Cuando un rey conquistaba una población, ¿sabe lo que hacía esa población? Le daba al rey, le ofrecía al rey. Inclusive, cuando usted va a la historia del libro de Samuel, cuando le pide el rey a Dios, usted se da cuenta de que Samuel le dice, pero acuérdense que un rey se va a enseñorear de ustedes. Un rey le va a poner impuestos. Un rey va a exigir de ustedes hasta las mujeres e hijas de ustedes.
Eso nosotros lo tenemos en la historia bíblica. Y la historia bíblica, hermano, concuerda en afinidad con la práctica de los reyes paganos. Porque eso era una práctica que hacían los reyes en aquel entonces. Su mujer no era suya si el rey quería a su mujer. Sus hijos no eran suyos si el rey quería a sus hijos. Da igual la edad que tuvieran, porque todo era del soberano. Y así lo presenta el primer testamento. En el segundo testamento, el conquistador, que es Cristo, da dones a los hombres. Aquí Pablo ha usado la palabra ascendió. Y eso lo hace pensar a él y me hace pensar a mí, tiene que hacerlo pensar a usted en que hubo una sola persona que ascendió. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Cristo, la primicia de los resucitados. Y si Cristo es la primicia de los resucitados, también Pablo emplea esa palabra ascendió como el Cristo ascendente. Y nos hace pensar en quién. Nos hace pensar, hermano, en Jesús. Jesús fue quien ascendió a los cielos para mostrar esa victoria. Y como dice el libro de Tesalonicense, mostrar que las potestades que estaban gobernando en este sistema ya están sometidas a él. Y le hace decir una cosa muy maravillosa. Jesús, ese que ascendió, es el mismo Jesús que descendió a este mundo tomando la naturaleza suya y la naturaleza mía. Si Dios no toma mi naturaleza y la suya, no puede hacer un sacrificio redentor por usted ni por mí. ¿De ende usted viviría hoy sin la esperanza que usted tiene? Usted tiene esperanza en Cristo porque Dios le ha dado esa esperanza. Y esa esperanza está sometida a aquel que ascendió, pero que primeramente descendió y tomó su naturaleza para poder pagar por usted lo que usted no estaba dispuesto a pagar. ¿Sabe qué es lo más preciado que tiene el ser humano? La vida. Y no creo que nosotros podamos comprometer la vida, hermano, porque si nosotros como cristianos, oiga bien, como cristianos y teniendo un espíritu y una mente renovada, nos aferramos todavía a esta vida que no queremos partir. Imagínese si a usted le dicen que para ganar la vida tiene que perderla sin una constancia de esperanza. ¿Usted ofrecería su vida? ¿Verdad que no la ofrecería? Pero ahora yo entiendo por las Escrituras que si tengo que ofrecer mi vida, también entiendo que voy a recuperar o voy a ganar mi vida. Porque no es mi vida o la vida no es lo que nosotros vemos actualmente. Esto es un tiempo pasajero, una vida pasajera. Y como dice el Salmo 90, los 70 años y lo más robusto 80. Y después de esto se acabó su historia, hermano. Que otro comience a escribir la historia donde usted la terminó. Pero ahora, en Cristo, nosotros tenemos vida eterna porque Él tomó mi naturaleza caída, mis pecados y mi condición en la que yo vivía y pudo darme una mejor esperanza que la que yo tenía. Jesús ascendió de este mundo cuando salió de él para volver otra vez a su gloria. Entonces el gran pensamiento de Pablo, hermano, es que el Cristo ascendido es el mismo Cristo que descendió y es la misma persona. Y usted puede decir, hermano, pero ese pensamiento yo lo sé. Eso es evidente. No hace falta ni siquiera que usted me repita que el Cristo que ascendió fue el mismo que descendió.
Pero ahora yo les digo que cuando Pablo expuso este pensamiento, los cristianos no estaban tan claros como estaba usted y yo, porque el canon de las escrituras no estaba completo. El cuerpo doctrinal no estaba completo. Entonces, para los cristianos a quien él le escribió esa carta estructural, que es el libro de los Efesios, no estaban tan claros como nosotros estamos hoy. No entendían como nosotros se supone que tenemos que entender teniendo el canon completo. Oye, hermano, y parece mentira. Le voy a decir esto. Que parece mentira que aquellos que no tenían el canon completo entendían más que lo que nosotros podemos entender hoy teniendo el canon completo. ¿Y qué pasa aquí? Entonces aquí hay un problema. Hay un problema y no es de forma, sino de fondo. Quiere decir que aquellos cristianos tenían el mismo espíritu que nosotros tenemos, vivían en el mismo espíritu en el que nosotros vivimos, pero no dedicaban el mismo tiempo que nosotros dedicamos. No se preocupaban como nosotros nos preocupamos, o ellos se preocupaban como nosotros nos despreocupamos. Y esa es la diferencia entre aquello y nosotros, que sin tener el canon completo de las escrituras, por el Espíritu, hermano, por el Espíritu de iluminación, por la investigación en Cristo, ellos podían llegar a comprender estas verdades que el apóstol Pablo arrojaba a su mente. Pero hoy nosotros tenemos el mismo espíritu y nos movemos en el mismo espíritu y no tenemos la misma iluminación que tienen aquellos. Entonces me da a entender, hermano, que el Dios de ellos es distinto al Dios nuestro. Puede ser distinto. Puede ser que esté pasando eso. O puede ser que se entienda eso, que el Dios de aquellos no es el mismo Dios de nosotros. Porque aquellos, hermano, están en la luz del conocimiento y nosotros estamos en las tinieblas del conocimiento. Del desconocimiento, mejor dicho. Aquellos entendieron mejor la verdad teniendo una parte de las escrituras que nosotros que tenemos la parte completa de las escrituras. Oh, usted puede decir, hermano, es que ellos hablaban griego. Bueno, pero usted tiene la Biblia traducida a su lenguaje, ¿no? Aquellos leían la epístola que Pablo le decía, las cartas. Pero usted tiene la facultad de leerlo. Usted sabe leer. Yo creo que en la iglesia, hermano, actualmente hay pocas personas que sepan leer. Vamos a exentar a esas personas que no saben leer. Pero si usted sabe leer, usted tiene que tener el mismo conocimiento, el mismo grado de iluminación que tuvieron aquellos sin tener el canon completo. Quiere decir, hermano, que Pablo quiso decir que el Cristo de la gloria es el mismo Jesús que anduvo en la tierra. Ese mismo Jesús que anduvo en la tierra sigue amando a las personas, sigue buscando al pecador, sigue sanando al doliente, sigue consolando a los afligidos, sigue siendo el amigo de los mendigos. El Cristo ascendido sigue siendo el amante de las almas. Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar al mundo abandonado. Ascendió a las alturas para llenar el mundo de su presencia. Pero qué triste, hermano, y qué lamentable que el cristiano del primer siglo, ya tenía la escritura completa, pero el cristiano del primer siglo, hermano, ofreció su vida para expandir el evangelio. Y hoy, con toda la comodidad de que tenemos, porque créame, hermano,
usted es extremadamente rico. No si lo pongo al lado de Donald Trump, hablando en términos económicos. Pero si lo pongo al lado de un niño de África, de muchos niños de los países nuestros y muchas familias de los países nuestros, usted es una persona extremadamente rica. Lo tenemos todo. Se dice que quien tiene salud, lo tiene todo. ¿Quién está privado de un techo? ¿Quién está privado de comer? ¿Quién está privado de vestir? ¿Quién está privado de poderse desplazar libremente? Ninguno de nosotros. Sin embargo, a nosotros nos cuesta el poder hablar de Cristo. Hay que sacarnos la palabra, hermano, con palito chino de la boca cuando se trata de hablar de Cristo. No cuando se trata de chismear o cuando se trata de hablar de una novela o de política o de lo que sea de aspecto secular que no sea de Cristo, hermano. No hay que encendernos, nosotros mismos nos encendemos y hay que presionar el botón para podernos apagar porque no nos queremos apagar hablando cosas seculares. Entonces ahí está la diferencia entre la iglesia del primer siglo, entre los cristianos de 1900 para abajo, hermano. Porque hay que empujarnos para hablar de Cristo. Cristo, hermano, ascendió a las alturas para poder llenar el mundo. ¿Y de qué le hablo de esto? Que Dios en Cristo estaba limitado por tiempo y por espacio. Porque al estar en un cuerpo físico, hermano, tenía día y noche para poderse movilizar y no podía movilizarse a todas las partes que él quisiera o desplazarse a todas las partes que él quisiera. Pero ahora ascendido tiene el poder de llenarlo todo y en todo. Cuando usted va a Lucas, capítulo 4, verso 18. Ese Cristo, hermano, que se interesó allá y ese Cristo que leyó esa porción del libro de Isaías y él se describió a sí mismo como el que tenía que dar ese mensaje, es el mismo Cristo que lo ha poseído a usted, que lo ha ungido a usted, que le ha delegado la responsabilidad y que lo ha capacitado a usted dándole dones celestiales para que usted ocupe la misma función que él hizo. Vamos a ver si es verdad. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién no está el Espíritu de Dios en esta congregación? ¿Sobre quién? Yo podría decir, está en usted, por usted, encima de usted, dentro de usted. Usted es la morada del Espíritu de Dios. Usted es la morada de Dios. Ahora Cristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido. ¿Cuáles son los que no están ungidos en esta congregación? Pedro dice, nosotros tenemos la unción del Santo. Y la unción del Santo, hermano, no tiene que ver con las payasadas que se montan en muchas congregaciones. Aunque teológicamente hay quienes hacen la diferencia entre el sello y la llenura del Espíritu. Sí, hermano, es que el libro de los Hechos habla de la llenura. Y Pablo dice que habla del sello. Cristo, hermano, el Señor lo ha ungido a usted para dar las buenas nuevas a los pobres. Pero no a los pobres económicamente, hermano, a los pobres en espíritu. Pero como usted no sabe quiénes son los pobres en espíritu, usted está en la obligación de darle el evangelio a todo aquel que no tiene el evangelio de Cristo. Porque el que no tiene el evangelio de Cristo es fácil de identificar. Usted sale aquí al supermercado o a las tiendas
y va a comprar un coco y usted va directamente por el coco porque usted tiene la facultad de poder identificar el coco. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y el fruto que dan, o el fruto que manifiestan, es un fruto muy distinto, hermano, al fruto que manifiestan los que no están en Cristo. O sea que nosotros podemos identificar con facilidad al pecador. Podemos identificar con facilidad al que no tiene el sello de Cristo. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted sabe cuánta gente hay allá afuera quebrantada de corazón, herida de muerte por causa del pecado, por aspectos familiares, por aspectos de trabajo, por aspecto moral, y están esperando a un sanador. Pero el sanador está en usted y está en mí. El sanador no está en el cielo. Cristo ascendió para llenarlo todo. Y ese todo lo incluye a usted y me incluye a mí. Porque nosotros somos los voceros de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo. Entonces yo puedo tomar la palabra que Jesús mienta aquí o que Jesús lee del libro de Isaías y apropiarme de ella. A pregonar libertad a los cautivos. Levánteme la mano. ¿Cuál de aquí no conoce a un cautivo? Levánteme la mano. Todos lo conocen. Si todos conocemos a los cautivos, entonces la tarea es más fácil. Porque es difícil buscar una aguja en un pajar. Es difícil. Es muy difícil. Pero si usted tiene la facilidad de identificar a un cautivo, entonces no podemos tener la excusa de que no puedo, no sé quiénes son, cómo le hablo de Cristo. Porque la gente se pone arisca cuando le habla de Cristo. Bueno, pues si se pone arisca, hermano, mayor satisfacción usted va a tener, hermano. Hoy me rechazó uno, pero cuando uno acepte, usted va a tener el gozo de que uno lo aceptó. Y se va a llenar de gozo y de satisfacción porque esa persona le ha prestado atención. Y usted se va a llenar de satisfacción. Usted conoce los cautivos, yo conozco a los cautivos. A visitar a los ciegos. Hermano, y voy a atreverme, me voy a atrever a decontextualizar lo que dice aquí, porque estos ciegos que están aquí no son ciegos espirituales, estos ciegos que están aquí son ciegos literales. Pero usted sabe quiénes son los ciegos también. A veces, tenemos más ciegos aquí adentro que lo que hay afuera. A veces tenemos más ignorantes de la palabra de Dios aquí adentro que muchos que andan por ahí, hermano. Y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo predicador debe tener en cuenta estos parámetros. Este lugar, hermano, es para instruir, para corregir, para exhortar en amor y en buena doctrina lo que el Señor nos enseña. Este lugar ni es para samurái, ni es para sayayines, ni son para aquellos que llevan la cruzada cortando cabeza. Este lugar no es para eso, hermano. Este lugar es para nosotros sujetarnos a esto de Jesús y poder predicar el tiempo agradable del Señor. Y eso, hermano, es lo que el apóstol Pablo
le quiso decir a los efesios con que Cristo es el mismo, aquel que ascendió, es el mismo que descendió, tomó mi naturaleza, la suya, se puso en mi lugar y me puso a mí en el lugar donde Él estaba. Yo estoy, hermano, sentado en los lugares celestiales, juntamente con mi Señor, aunque usted me vea físicamente. Pero si Dios dice que yo estoy allá, yo no puedo decir lo contrario. Pues como en la casa surgió un dilema de que si fue una ballena que se comió a Jonás, se tragó a Jonás o no. La Biblia habla de un gran pez, pero nosotros interpretamos gran pez puede ser una ballena, pero sabemos, hermano, por la ciencia, que la ballena tiene el esófago muy estrecho, que lo que traga son pececitos, que es difícil que se trague un hombre. Pero yo creo que un gran pez se tragó a Jonás. Y si la Biblia me dice a mí que fue Jonás que se tragó el pez, también lo creo. Porque la Biblia me lo está diciendo. Yo creo que la Biblia es absoluta en lo que dice. Yo creo, hermano, todo lo que la Biblia me dice, sin cuestionarlo, lo creo. No sin razonarlo. Pero puede ser mentira, puede ser verdad, no puede ser. Yo razono lo que la Biblia me dice, pero yo creo ciegamente todo lo que la Biblia me dice. Si la Biblia me dice que Jonás se tragó al gran pez, yo creo que Jonás se tragó al gran pez. Y lo predico y lo enseño. Pero como me dice que fue el gran pez que se tragó a Jonás, yo digo que el pez se tragó a Jonás. Y fue y lo vomitó en las playas de Nínive, donde estaba su destino final. Para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir que abandonó el mundo, sino que lo llenó. Mire cuántos dones hay aquí que el Señor ha dado. Y cuántos dones el Señor ha dado de esos cautivos que desfilaban juntamente con Él. Él mostrando, hermano, la libertad que había dado a todos esos cautivos. Y que ha llenado la iglesia durante 2000 siglos. Y seguirá añadiendo a la iglesia. Solo Dios conoce, hermano, el número de salvos. Y solo Dios conoce cuando ese número esté completo. Y cuando ese número esté completo, usted va a dejar de escuchar predicaciones en lugares como este. Porque el tiempo ya se ha acabado. Al ascender Cristo al cielo, no volvía con las manos vacías, sino que llevaba a esos cautivos. Y se lo ha dado a la iglesia, y se lo está dando a la iglesia durante todo este tiempo. Al contrario, como resultado de su obra de mediación realizada, volvió al cielo triunfante, siendo totalmente dueño de la salvación de todo su pueblo. Cristo es mi dueño. Eso hablábamos del domingo. Eso es lo que quiere decir Señor. Amo, dueño, propietario. Ahora, si usted va a 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Mire cómo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprado por precio. Aquí no hay nada gratis. No hay cristiano gratis. Usted fue comprado con un precio, y el precio más extremado que se podía pedir por su salvación. Usted fue comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, hermano, le voy a tocar algo aquí. En la palabra cuerpo se está refiriendo a esto que usted está viendo aquí, a este almatrote de carne y hueso. Si usted maltrata este cuerpo que Dios le ha dado, que es el contenido de Dios, donde está contenido Dios en su espíritu, créame que Dios no se lo va a pasar por alto. La mala alimentación, hermano, tiene una consecuencia en el tiempo. Mientras estamos fuertes, nosotros no sentimos nada.
nos sentimos atléticos. Cuando van cayendo los años, entonces comienzan las coyunturas, los cartílagos a sentir. A veces comienzan los órganos internos a dejar de producir cosas que tienen que producir para nuestro bienestar. Y muchos cristianos, hermano, le echan la culpa al diablo hasta de su mala alimentación. Le echan la culpa al diablo de envenenar su cuerpo. Es cierto, hermano. A nosotros nos enseñaron a comer, no a alimentarnos. Pero esas son cosas del pasado, porque usted vive en el tiempo del conocimiento. Va la barriga así. Y ya estamos contentos. Y estamos contentos, hermano, y lo más felices de la vida. Pero resulta que todo lo que usted se ha comido no hay un grano. No hay un gramo de bienestar para su cuerpo. Y usted se está desnutriendo. Está maltratando el cuerpo por no vitalizarlo. Y Pablo dice, glorifique a Dios aquí con su cuerpo y con su espíritu. Oiga, no es lo mismo estar enfermo que estar sano. Eso es mentira. No es lo mismo. Aunque hay gente, hermano, que se hacen los locos y se hacen los enfermos, porque en este país te dan jubilación. Aquí yo he visto muchísimos cristianos, hermano, y conocí uno que me dijo, me voy a deshabilitar. Yo le digo, pero ven acá, mi hermano, yo te veo a ti fuerte. ¿Por qué te vas a deshabilitar? No, porque hermano fue al loquero, al psiquiatra, y el psiquiatra lo deshabilitó, hermano, porque entrando comenzó a hablar sobre, le dio esa galleta, esa bofetada al loquero, que el loquero, hermano, mandó a buscar la seguridad y lo deshabilitó de una vez. No lo quiere volver a ver. Oiga bien, va a cobrar un cheque del Estado sin dar un golpe. Pero anda orgulloso con una Biblia debajo del brazo. Y me dice a mí, ahora sí yo tengo tiempo para predicar a Cristo. Ay, hermano, por Dios. Hay quienes se hacen los enfermos, hermano, para obtener beneficios del sistema. Ahora usted trate de glorificar a Dios y de honrar a Dios con su cuerpo, hermano. Con su cuerpo y con su espíritu. Dice, hermano, ¿y por qué el espíritu? Porque en el espíritu es que Dios habita. Este cuerpo es el estuche del espíritu. Dios no habita literalmente en este cuerpo, Dios habita en su espíritu, que es el único que puede contener a Dios. Como decía alguien, Dios tiene dos tronos. Tiene uno allá en el cielo y tiene uno en cada corazón de cada creyente. Usted es el templo de Dios. Cuídelo. Porque todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios, dice el apóstol Pablo, y no se lo está diciendo a los impíos, se lo está diciendo a la iglesia. El que destruye el templo de Dios, Dios terminará destruyendo a esa persona. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Como tú te encargaste de envenenar el cuerpo, no importa lo que tú ores y lo que tú ayunes y lo que ore la iglesia por tu sanidad, tú vas a pagar por lo que tú has hecho. Y ese maltrato te va a pasar factura. Por eso cuando usted ore por los enfermos, ore con el entendimiento de Dios. Y pídale a Dios discernimiento para poder entender su voluntad en cuanto a la oración que usted está haciendo. Hay mucha gente que a Dios no le interesa sanarlo porque van a seguir en lo mismo. Dice, hermano, pero usted es un radical. Un radical no, hermano, lo que la Biblia me enseña. Si Dios dice que lo va a destruir como consecuencia de una mala alimentación, de una mala nutrición,
¿Quién soy yo para decirle a usted lo contrario? Le voy a decir lo que la Biblia dice. Entonces glorifique a Dios, hermano, con su cuerpo y también con su espíritu, los cuales son de Dios. Y con esto voy a concluir. Este pueblo estaba en una posición triunfal. Era una gran hueste de cautivos. Entre ellos, hermano, estaba Pablo, destinado juntamente con los demás a esparcir por todo el mundo la fragancia del evangelio. Oiga, hermano, Pablo dice en el libro de los Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, al gentil. Usted sabe, hermano, que cuando usted anuncia el evangelio, usted está anunciando fragancia de vida. ¿A cuánto le gustan los perfumes aquí? Levanten la mano lo que le guste. Okay. Le gusta andar oloroso. Que por donde usted pase dice, ahí va, mira, por ahí viene. Hay quienes dicen, trabajaba con un señor, hermano, con dos atoísas. Y yo no sé si era que ese hombre se echaba una cubeta de perfume, pero cuando se paraba en la puerta, claro, había unos ventiladores, hermano, que empujaban el aire hacia adentro y otros que lo sacaban. Pero nosotros sabíamos, ese era el dueño de la compañía, que cuando llegaba, por el olor, antes de que él llegara donde nosotros, ahí viene don Atoísa, por la fragancia que destilaba. Yo no sé si era que se echaba una cubeta de perfume encima o no, pero hermano, la fragancia que se echaba ese hombre lo delataba. A usted le gusta, hay personas que le gustan andar olorosa, hermanos. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, cuando usted abre la boca para hablar de Cristo, eso es lo que usted suelta. Esa fragancia de Cristo, que es salvación. Vaya conmigo, y con este texto voy a concluir, a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice 2 de Corintios esto, hermano. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso es necesario que usted aprenda las Sagradas Escrituras, para cuando usted abre la boca o le pidan razón de ser de su fe, usted pueda abrir ese baúl de conocimiento y las personas puedan percibir ese olor fragato que está saliendo de su boca, exponiendo con claridad el mensaje de salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aprendas ese texto. Dígale a Dios, hermano, yo quiero destilar ese olor fragato de tu conocimiento cuando me toque hablar de Cristo. Eso es lo que debemos destilar. Todos los cristianos, no los ministros, hermano, todos los cristianos estamos llamados a destilar ese olor fragato del conocimiento de Dios. Qué bonito habla esa hermana. Cuando yo estaba en el mundo, yo veía gente que tenían, en mi país dice, mucha labia. Y dice, esa persona duerme a cualquiera. No lo puede dejar hablar, porque si lo deja hablar te convence. Hermano, hay personas que usted le da cualquier artículo para venderlo y lo venden, emboban a cualquiera y lo venden. Y te dice, ¿cómo vendió eso?
Oye, si eso no tenía venta, pero se lo vendió a fulano. Pero mira quién se lo vendió. Se lo vendió a un sabio. Lo engañó. Quiere decir, hermano, que el tipo conocía también el artículo, que pudo jugar con ese conocimiento y embobar al otro y hacer que el otro comprara algo que sabía que no le iba a servir. Pero usted tiene que tener el conocimiento de Dios, hermano, no para embobar a la gente, sino para anunciarle a la gente la verdad de Dios. Ese conocimiento tiene que tenerlo usted. Y si usted no lo tiene, hermano, es hora, no para mañana, sino para hoy, que usted se ponga en el lugar donde Dios pueda verlo y usted pueda decirlo: Señor, yo quiero destilar ese olor fragato de tu conocimiento. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias porque nos ha permitido hablar tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de los que han podido escuchar de esta congregación y aquellos que nos van a escuchar, Señor, por este medio de comunicación. Bendícele en el nombre poderoso de Jesucristo y permítenos, Señor, tener la postura correcta que tú quieres que nosotros tengamos. Y que cada vez que nosotros podamos abrir la boca, destile, Señor, ese olor fragato de tu conocimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.